La historia de la esvástica. La esvástica tiene una larga historia. Se usaba al menos 5000 años antes de que Adolf Hitler diseñara la bandera nazi. La palabra esvástica proviene del sánscrito svastika, que significa buena fortuna o bienestar. El motivo, una cruz en forma de gancho, aparentemente se utilizó por primera vez en la Eurasia del Neolítico, quizás para representar el desplazamiento del sol en el cielo. En nuestros días es un símbolo sagrado para el hinduismo, el budismo, el jainismo y el odinismo. Es común verla en templos o casas en India o Indonesia. Las esvásticas también tienen una historia antigua en Europa, ya que aparecen en artefactos de culturas europeas anteriores al cristianismo. El símbolo resurgió a fines del siglo XIX, después del extenso trabajo del famoso arqueólogo Heinrich Schliemann, quien descubrió la cruz en forma de gancho donde estaba la antigua Troya. Schliemann la relacionó con formas similares halladas en piezas de cerámica en Alemania y su teoría fue que era un importante símbolo religioso de nuestros antepasados remotos. A principios del siglo XX, la esvástica se usaba mucho en Europa. Tenía numerosos significados. El más común era un símbolo de buena suerte y augurios. Sin embargo, al trabajo de Schliemann pronto lo continuaron movimientos Volkisch, para quienes la esvástica era un símbolo de identidad aria y orgullo nacionalista alemán. Esta conjetura de la ascendencia cultural aria del pueblo alemán probablemente sea uno de los motivos principales por los que el partido nazi adoptó formalmente la esvástica o Hakenkreuz, en alemán, cruz en forma de gancho, como su símbolo en 1920. No obstante, el partido nazi no fue el único en usar la esvástica en Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, varios movimientos nacionalistas de extrema derecha adoptaron la esvástica como símbolo. La asociaron a la idea de un Estado racialmente puro. Cuando los nazis obtuvieron el control de Alemania, las connotaciones de la esvástica habían cambiado para siempre. En Mein Kampf, Adolf Hitler escribió: "Yo mismo, entre tanto, después de innumerables intentos, establecí la forma final. Una bandera con fondo rojo, un disco blanco y una esvástica negra en el centro. Después de prolongadas pruebas, también hallé la proporción definitiva entre el tamaño de la bandera y el tamaño del disco blanco, así como la forma y el grosor de la esvástica. La esvástica se convertiría en el icono más reconocible de la propaganda nazi, y aparecería en la bandera a la que Hitler hace referencia en Mein Kampf, así como también en pósteres para las elecciones, bandas para el brazo, medallones y distintivos para organizaciones militares y de otra naturaleza. La esvástica fue un símbolo poderoso usado para provocar orgullo entre los arios, pero también causó terror a los judíos y otros grupos considerados enemigos de la Alemania nazi. A pesar de sus orígenes, la esvástica se ha relacionado tanto con la Alemania nazi que los usos actuales frecuentemente generan controversia. Como el mundo amó la esvástica, hasta que los nazis se la apropiaron en el mundo occidental. La esvástica es sinónimo del fascismo, pero el símbolo se remonta miles de años y ha representado buena fortuna en casi todas las culturas del mundo. A medida que se tiene más evidencia de su pasado pre-nazi en Europa, ¿podrá este antiguo emblema librarse de su asociación con el mal? En la arcaica lengua del sánscrito, la esvástica significa bienestar. El símbolo ha sido utilizado en el hinduismo, budismo y jainismo y se presume que sea de origen indio. Inspiró a los primeros viajeros occidentales en Asia, por sus antiguas y positivas asociaciones, y lo empezaron a utilizar en sus tierras. Para principios del siglo XX, la esvástica estaba de moda como un benigno símbolo de buena suerte. Coca-Cola y Boy Scouts en su libro La esvástica, símbolo irredimible. Steven Heller, un escritor estadounidense que se especializa en diseño gráfico, muestra cómo el emblema fue adoptado con entusiasmo en Occidente como figura arquitectónica, en la publicidad y en el diseño de productos. Coca-Cola la utilizó. Carlsberg la puso en sus botellas de cerveza. Los Boy Scouts la usaron y su contraparte femenina, el Club de Niñas de América, bautizó su revista esvástica. Inclusive mandaban insignias de esvásticas a sus jóvenes lectores como premio por vender copias de la revista, expresó Heller. También fue adoptada por unidades militares de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y podía verse estampada en los aviones de la Real Fuerza Aérea hasta 1939. La mayoría de estos usos benignos del emblema llegaron a su fin en los años 30, con el ascenso de los nazis en Alemania. El uso de la esvástica por los nazis proviene del trabajo de académicos alemanes del siglo XIX quienes, al traducir antiguos textos indios, se dieron cuenta de las similitudes entre su propio idioma y el sánscrito. Concluyeron que los indios y los alemanes tuvieron que tener ancestros comunes y se imaginaron una raza de guerreros blancos que llamaron arios.
La idea echó raíces entre grupos nacionalistas antisemitas que se apropiaron de la esvástica como un símbolo ario para impulsar la idea de la existencia de un antiguo linaje de los pueblos germanos. Símbolo odiado del siglo XX, la cruz negra y angulada, Hakenkreuz, en alemán, sobre el característico círculo blanco y fondo rojo de la bandera nazi, se convertiría en el símbolo más odiado del siglo XX, vinculado inextricablemente a las atrocidades perpetradas por el Tercer Reich. Para el pueblo judío la esvástica es un símbolo de temor, supresión y exterminación. Es un símbolo que jamás podrán cambiar, manifestó el sobreviviente del Holocausto de 93 años, Freddy Knoller. Si colocan esvásticas en lápidas o sinagogas, nos llena de pavor. Definitivamente no puede suceder otra vez. La esvástica se prohibió en Alemania al final de la guerra y ese país intentó sin éxito de introducir un veto generalizado en la Unión Europea, en 2007. La ironía es que la esvástica es más europea de lo que muchos se imaginan. Descubrimientos arqueológicos han demostrado hace mucho tiempo que la esvástica es un símbolo muy antiguo, pero esos ejemplos del pasado no solo están limitados a India. Ese símbolo fue adoptado por los griegos clásicos, los celtas, los anglosajones y algunos de los ejemplos más antiguos se han encontrado en Europa Oriental, desde el Báltico hasta los Balcanes. Si quiere ver qué tan arraigada está la esvástica en los patrones de diseño de Europa, un buen sitio para empezar es en Kiev, donde el Museo de Historia Natural de Ucrania tiene una impresionante gama de exposiciones. Imitación de la naturaleza. Entre los tesoros más preciados está una pequeña figura de marfil de un ave hembra. Hecha del colmillo de un mamut, se encontró en 1908 en el asentamiento paleolítico de Mezín, cerca de la frontera con Rusia. En el torso del ave está tallado un intrincado diseño ondulante de esvásticas entrelazadas. Es el patrón de esvásticas más antiguo jamás descubierto en el mundo y su datación por carbono es de 15.000 años de antigüedad. El ave se encontró con una serie de objetos fálicos que sostienen la teoría que el patrón de esvásticas era un símbolo de fertilidad. En 1965, una paleontóloga llamada Valentina Bibikova descubrió que el patrón curvilíneo de esvásticas en el ave es muy parecido al patrón natural visible en un corte transversal de marfil. Podría ser que los talladores paleolíticos de la figura están simplemente reflejando lo que veían en la naturaleza, un inmenso mamut que asociaban con el bienestar y la fertilidad. Las esvásticas simples empezaron a aparecer en la cultura neolítica vinca a través del sudeste europeo hace unos 7000 años. Pero fue en la Edad de Bronce cuando se difundieron por todo el continente. En la colección del museo hay ollas de barro con esvásticas sencillas rodeando la parte superior que datan de hace 4000 años. Cuando los nazis ocuparon Kiev en la Segunda Guerra Mundial, estaban tan convencidos de que esas ollas eran evidencia de sus propios ancestros arios que se las llevaron de regreso a Alemania. Fueron devueltas después de la guerra. Antiguos griegos. En la colección griega del museo, la esvástica está visible como un ornamento arquitectónico que ha venido a llamarse el patrón griego en llave, utilizado ampliamente en baldosas y textiles hasta hoy en día. Los griegos antiguos también utilizaron el emblema en sus diseños de jarrones y envases. Un fragmento de la colección que viene del siglo VII a.C. representa la esvástica con manecillas que se desdoblan debajo de la barriga de una cabra. Quizás la exposición más sorprendente del museo es unos frágiles fragmentos de textiles que han sobrevivido desde el siglo XII después de Cristo. Se cree que pertenecieron al cuello del vestido de una princesa eslava, bordado con cruces y esvásticas doradas para repeler el mal. La esvástica continuó siendo un diseño popular en el bordado de Europa Oriental y Rusia hasta la Segunda Guerra Mundial. Un autor ruso llamado Pavel Kutenkov ha identificado casi 200 variaciones en la región. Pero la cruz angular continúa siendo un símbolo cargado de polémica. En 1941, Kiev fue sede de una de las peores matanzas durante el Holocausto, donde casi 34.000 fueron masacrados en el barranco de Babi Yar. En Europa Occidental el uso de esvásticas autóctonas se extinguió mucho antes de la era moderna, pero hay ejemplos que se pueden encontrar en lugares como la famosa piedra de la esvástica de la era de bronce, en Yorkshire, Inglaterra. Amor por la esvástica. Hay quienes creen que esta larga historia podría ayudar a revivir el símbolo en Europa como algo positivo. Peter Madsen, dueño de un salón exclusivo de tatuajes en Copenhague, dice que la esvástica es un elemento de la mitología nórdica que atrae mucho a los escandinavos. Él es uno de los fundadores de Aprenda a Amar la Esvástica, un evento del 13 de noviembre, del año pasado, cuando artistas del tatuaje ofrecieron grabar esvásticas gratis para crear conciencia sobre el extenso pasado multicultural del símbolo.
La esvástica es un símbolo de amor y Hitler abusó de ella. No estamos tratando de reclamar la Hakenkreuz. Eso sería imposible. Y tampoco es algo que queremos que la gente olvide, señaló. Solo queremos que la gente sepa que la esvástica se manifiesta en otras formas, ninguna de las cuales fue utilizada para el mal. También estamos tratando de mostrarles a los fascistas de extrema derecha que no es correcto su uso de este símbolo. Si podemos educar al público del verdadero significado de la esvástica, tal vez podemos arrebatársela a los fascistas. Pero para aquellos como Friedrich Noller, que vivió en carne propia los horrores del fascismo, la propuesta de aprender a amar la esvástica no es tan fácil. Para la gente que experimentó el Holocausto, siempre recordaremos los que la esvástica era en nuestras vidas. Un símbolo de pura maldad, afirmó. No sabíamos que el símbolo se remonta a tantos miles de años. Pero creo que es interesante que la gente sepa que la esvástica no siempre fue un símbolo del fascismo. La historia de la esvástica, de signo de suerte y fortuna a símbolo del mal. Recientemente, historiadores en Dinamarca anunciaron el descubrimiento de evidencia antigua de adoración al dios nórdico de la guerra y la muerte, Odín. Junto al retrato de Odín había un pequeño signo parecido a una esvástica, que alguna vez significó paz, riqueza y fortuna. Hoy en día, la esvástica es vista por muchos como un símbolo de odio, extremismo y peligro. Pero tiene una historia larga y diversa que se extiende mucho más allá de su cruel cooptación por parte de Adolf Hitler y el partido nazi alemán hace un siglo. Los orígenes de la esvástica. La palabra esvástica proviene de la palabra sánscrita esvástica, que se traduce como buena fortuna o bienestar. El uso más antiguo conocido de la esvástica se ve en una estatua de pájaro de marfil de mamut de 15,000 años de antigüedad, descubierta en 1908 por el científico ucraniano Federik Volkov. En el cofre del ave, que se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Ucrania, Kiev, hay un grabado de esvásticas unidas, según la BBC. La estatua fue descubierta junto con una variedad de objetos fálicos, lo que sugiere que la esvástica se usó como un símbolo de buena suerte para invitar a la fertilidad. La esvástica en Asia. Hoy en día, la esvástica todavía se usa ampliamente en varias religiones indias. En el jainismo, la esvástica representa los 4 estados de existencia: seres celestiales, seres humanos, seres infernales y vida infrahumana. En la fe de Zoroastro, una de las religiones más antiguas del mundo, las 4 puntas de la esvástica representan agua, fuego, aire y tierra. Y en el budismo, el símbolo se usa para representar los pasos de Buda, conocido como Manji. En toda India, el símbolo se ve en puertas de tiendas, vehículos, envases de alimentos y festivales, según App. También se ha adoptado en otras partes de Asia. En China, el símbolo se conoce como Asuan y fue declarado fuente de toda buena fortuna por la emperatriz Wu en 693. El uso de la esvástica junto con un deseo multiplica ese deseo 10,000 veces, de acuerdo con el Museo de Asia Pacífico. Esvástica en Europa. Los adoradores de la religión nórdica usaban el símbolo de la esvástica desde el año 401 después de Cristo. Más comúnmente, el símbolo se ve junto a las representaciones de Thor, el dios nórdico del trueno, el cielo y la agricultura. También se le ve junto a su padre, Odín. Pero no eran solo los nórdicos los que usaban la esvástica. Se sabe que el símbolo fue utilizado por celtas, druidas y vikingos. El director de arte estadounidense Steven Heller, autor de Swastika, Symbol Beyond Redemption, le dijo a la BBC que la esvástica se usó en Europa para manifestar buena suerte hasta principios del siglo XX. La señal se usó de muchas maneras antes de que Hitler lo adaptara. Un signo de buena fortuna, fertilidad, felicidad, sol, y se le dio importancia espiritual y valor comercial cuando se usó como una marca o logotipo, dijo Heller. Hace menos de 100 años, muchas empresas usaban el símbolo en su marca. La compañía cervecera Carlsberg lo tenía en su logotipo, al igual que la Fuerza Aérea de Finlandia e incluso los Boy Scouts británicos. Sin embargo, todo eso comenzó a cambiar en la década de 1920. Cooptado por los nazis, algunos investigadores creen que la gente de la cultura aria usaba el símbolo como señal de suerte y prosperidad. El arianismo a menudo se vincula con la creencia en la pureza racial, pero los arios eran originalmente personas indoeuropeas o indogermanas que se establecieron en India, Irán, entonces conocido como Persia, y Europa, según el Museo del Holocausto de los Estados Unidos. La clasificación del arianismo a menudo se usaba para referirse a los idiomas compartidos que se usaban dentro de la cultura, pero luego cambió para usarse como una categorización racial.
La BBC informa que se cree que la similitud de estos idiomas con el alemán influyó en la creencia de Hitler de que los arios, especialmente los de la India, y los alemanes tenían un linaje puro. Otra teoría es que Hitler simplemente habría visto el símbolo en repetidas ocasiones. Después de que el partido nazi de Hitler eligiera la esvástica como su símbolo oficial en 1920, poco a poco se identificó con la pureza racial, el extremismo y el terror totalitario, muy lejos de sus raíces como emblema de buena fortuna. Cuando el partido nazi tomó el poder en Alemania en 1933, Hitler decretó que la bandera del Estado alemán debía ondear junto con la ahora infame bandera roja que ostenta una enorme esvástica negra. Hoy en día, la esvástica, que alguna vez fue inocente, se considera una encarnación del mal que representa el genocidio, las cámaras de gas y los millones asesinados en el Holocausto. Pero algunos están tratando de cambiar eso. No quieren que la gente olvide las atrocidades del Tercer Reich de Hitler, pero sí quieren revivir el amplio significado cultural de la esvástica. Search Negocios Startups Estrategia Tecnología Opinión Más Ediciones Internaciones Contacto Comercial Regístrate Work Public Search Festival 25 de marzo de 2023 a las 12 p.m. La historia de la esvástica. De signo de suerte y fortuna a símbolo del mal Betán y Duación Insider Getty Images. La esvástica es ahora un signo infame de odio, extremismo y genocidio. Pero tiene una larga historia y ha sido utilizado por culturas de todo el mundo para significar buena fortuna y suerte. Carlsberg y Finlander lo usaron en su marca antes de que los nazis lo secuestraran. ¿Ya conoces nuestra cuenta de Instagram? Síguenos. Recientemente, historiadores en Dinamarca anunciaron el descubrimiento de evidencia antigua de adoración al dios nórdico de la guerra y la muerte, Odín. Junto al retrato de Odín había un pequeño signo parecido a una esvástica, que alguna vez significó paz, riqueza y fortuna. Hoy en día, la esvástica es vista por muchos como un símbolo de odio, extremismo y peligro. Pero tiene una historia larga y diversa que se extiende mucho más allá de su cruel cooptación por parte de Adolf Hitler y el partido nazi alemán hace un siglo. Los orígenes de la esvástica. La palabra esvástica proviene de la palabra sánscrita esvástica, que se traduce como buena fortuna o bienestar. ¿Resuelve tu deuda? ¿Deudas mayores a 35.000 pesos? Analizamos tu caso para ayudarte a pagar tu deuda con el mayor ahorro. Más información. El uso más antiguo conocido de la esvástica se ve en una estatua de pájaro de marfil de mamut de 15,000 años de antigüedad, descubierta en 1908 por el científico ucraniano Federic Volkov. En el cofre del ave, que se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Ucrania, Kiev, hay un grabado de esvásticas unidas, según la BBC. La estatua fue descubierta junto con una variedad de objetos fálicos, lo que sugiere que la esvástica se usó como un símbolo de buena suerte para invitar a la fertilidad. La esvástica en Asia. Hoy en día, la esvástica todavía se usa ampliamente en varias religiones indias. En el jainismo, la esvástica representa los 4 estados de existencia: seres celestiales, seres humanos, seres infernales y vida infrahumana. En la fe de Zoroastro, una de las religiones más antiguas del mundo, las 4 puntas de la esvástica representan agua, fuego, aire y tierra. Y en el budismo, el símbolo se usa para representar los pasos de Buda, conocido como Manji. Arte de Rangoli. En el festival de Diwali, India. En toda India, el símbolo se ve en puertas de tiendas, vehículos, envases de alimentos y festivales, según AP. También se ha adoptado en otras partes de Asia. En China, el símbolo se conoce como Asuan y fue declarado fuente de toda buena fortuna por la emperatriz Wu en 693. El uso de la esvástica junto con un deseo multiplica ese deseo 10,000 veces, de acuerdo con el Museo de Asia Pacífico. Contenido promocionado. ¿Qué significan las caderas anchas en las mujeres? Esvástica. En Europa los adoradores de la religión nórdica usaban el símbolo de la esvástica desde el año 401 después de Cristo. Más comúnmente, el símbolo se ve junto a las representaciones de Thor, el dios nórdico del trueno, el cielo y la agricultura. También se le ve junto a su padre, Odín. Pero no eran solo los nórdicos los que usaban la esvástica. Se sabe que el símbolo fue utilizado por celtas, druidas y vikingos. El director de arte estadounidense Steven Heller, autor de Swastika, Symbol Beyond Redemption, le dijo a la BBC que la esvástica se usó en Europa para manifestar buena suerte hasta principios del siglo XX. La señal se usó de muchas maneras antes de que Hitler lo adaptara. Un signo de buena fortuna, fertilidad, felicidad, sol, y se le dio importancia espiritual y valor comercial cuando se usó como una marca o logotipo, dijo Heller.
Una vieja botella de Carlsberg con el logo de una esvástica. Hace menos de 100 años, muchas empresas usaban el símbolo en su marca. La compañía cervecera Carlsberg lo tenía en su logotipo, al igual que la Fuerza Aérea de Finlandia e incluso los Boy Scouts británicos. Sin embargo, todo eso comenzó a cambiar en la década de 1920. Cooptado por los nazis, algunos investigadores creen que la gente de la cultura aria usaba el símbolo como señal de suerte y prosperidad. El arianismo a menudo se vincula con la creencia en la pureza racial, pero los arios eran originalmente personas indoeuropeas o indogermanas que se establecieron en India, Irán, entonces conocido como Persia, y Europa, según el Museo del Holocausto de los Estados Unidos. La clasificación del arianismo a menudo se usaba para referirse a los idiomas compartidos que se usaban dentro de la cultura, pero luego cambió para usarse como una categorización racial. La BBC informa que se cree que la similitud de estos idiomas con el alemán influyó en la creencia de Hitler de que los arios, especialmente los de la India, y los alemanes tenían un linaje puro. Otra teoría es que Hitler simplemente habría visto el símbolo en repetidas ocasiones. Después de que el partido nazi de Hitler eligiera la esvástica como su símbolo oficial en 1920, poco a poco se identificó con la pureza racial, el extremismo y el terror totalitario, muy lejos de sus raíces como emblema de buena fortuna. Cuando el partido nazi tomó el poder en Alemania en 1933, Hitler decretó que la bandera del Estado alemán debía ondear junto con la ahora infame bandera roja que ostenta una enorme esvástica negra. Hoy en día, la esvástica, que alguna vez fue inocente, se considera una encarnación del mal que representa el genocidio, las cámaras de gas y los millones asesinados en el Holocausto. Pero algunos están tratando de cambiar eso. No quieren que la gente olvide las atrocidades del Tercer Reich de Hitler, pero sí quieren revivir el amplio significado cultural de la esvástica. Sheetal Deo y su esposo, Sanmeet Deo, sostienen un símbolo de la esvástica hindú en su casa en Syosset, Nueva York, el domingo 13 de noviembre de 2022. En 2022, Sheetal Deo, de Nueva York, que tiene una población de 1,6 millones de judíos, le dijo a App que le pidieron que quitara la decoración de Diwali, el festival hindú de las luces, exhibida en su edificio de apartamentos de Queens, que tenía una esvástica. Ella le dijo a App que no cree que deba disculparse por un símbolo sagrado simplemente porque a menudo se combina con subversión contaminada, diciendo que hacerlo es intolerable. Pero Steven Heller le dijo a App: una rosa con cualquier otro nombre es una rosa. Al final, es como un símbolo te afecta visual y emocionalmente. Para muchos, crea un impacto visceral, y eso es un hecho. Y así como terminamos este video, ¿qué opinan sobre los datos curiosos de las esvásticas que vimos en este contenido? ¿Sabías algo sobre eso? Déjemelo saber en caja de comentarios.